La casa de bambú con la que siempre habían soñado está a punto de convertirse en realidad. Tras ahorrar y reunir todo el dinero necesario para comprar el bambú y los materiales de y huyen, finalmente se preparan para construirla. Para asegurarse de que todo salga perfecto, Dee invitó a uno de sus amigos, un experto en la construcción con bambú, a unirse al proyecto y aportar su experiencia. ¿Cómo será el proceso de construcción de esta casa soñada? ¿Qué obstáculos y sorpresas surgirán mientras Dee y Huyen trabajan juntos para levantar su hogar ideal? Acompáñanos en esta aventura y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta increíble historia. Los enormes troncos de bambú ya habían sido transportados hasta la casa y desde primeras horas de la mañana, Dee salió a pedir prestada una escalera en la casa del vecino, consciente de que aquel sería un día decisivo para su sueño. Cada acción contaba. Cada medición, cada corte, cada encaje debía ser perfecto, porque en esos detalles se definiría la solidez y la seguridad de la futura casa. Mientras tanto, Huyen se encargaba de recoger los restos de hierba que habían limpiado días atrás alrededor del terreno. Con paciencia y cuidado, amontonaba la hierba para llevarla y quemarla, dejando el lugar listo para que nada obstaculizara el trabajo de construcción. Aunque la tarea parecía sencilla, el ambiente estaba cargado de emoción y expectativa. Ambos sentían que cada esfuerzo los acercaba un poco más a su hogar soñado. Dee, concentrado, medía con precisión cada tronco, con su metro examinando cada imperfección y cada punto donde los encajes debían ajustarse a la perfección. En sus manos, el cincel se convertía en una herramienta de creación y cada muesca que hacía en los troncos era un paso hacia el corazón de su proyecto. Los pilares de bambú no eran solo madera, eran la columna vertebral de su hogar, y cada unión realizada con cuidado y paciencia aseguraría que la casa resistiera cualquier tormenta o viento que pudiera venir. De repente el teléfono de Dee vibró en su bolsillo. Era su amigo llamando para preguntar cómo llegar hasta allí. El lugar era un poco remoto y complicado de encontrar, pero Dee, paciente y amable, le dio instrucciones detalladas. Luego le informó a Huyen que su amigo pronto estaría allí para ayudarlos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Huyen, anticipando la llegada de alguien que compartiría el esfuerzo, comenzó a preparar una tetera de té caliente. Imaginaba el momento en que entre sorbos de té y risas podrían descansar un poco y disfrutar del compañerismo mientras trabajaban juntos por aquel sueño tan esperado. El sol empezaba a elevarse, iluminando los troncos de bambú y haciendo brillar sus tonos dorados. Cada movimiento de Dee y Huyen era un baile entre la fuerza y la precisión, la ilusión y la realidad. A cada golpe del cincel y a cada ajuste del tronco, la casa de bambú cobraba vida, como si cada fibra de madera compartiera la emoción de quienes la construían. Y en el aire flotaba una pregunta silenciosa. ¿Lograrán convertir este terreno vacío en la casa de sus sueños, resistente y hermosa, tal como la habían imaginado? Después de un rato, finalmente llegó el amigo de Dee. Tras un saludo cálido y unas palabras sinceras, compartiendo confidencias y pequeñas historias, se sumergieron en la tarea con una mezcla de emoción y concentración. Era como si por un momento el mundo se hubiera detenido y solo existiera ese bambú, esas manos laboriosas y el sueño que estaban construyendo juntos. Dee empezó a fijar con cuidado cada tornillo en las uniones que había preparado previamente en los gruesos troncos de bambú. Cada giro de la herramienta resonaba como un latido y poco a poco la estructura de la casa empezaba a dibujarse ante ellos, firme y prometedora. Era más que una construcción, era un sueño que cobraba vida, un refugio
que llevaba la esencia de su esfuerzo, de sus planes y de la ilusión que los mantenía despiertos noche tras noche. Mientras tanto, Huyen se dirigió al mercado llevando consigo los frutos de su trabajo, un manojo de hierbas frescas que había recolectado con cuidado en el bosque esa misma mañana. Aunque parecía una tarea sencilla, cada hierba vendida representaba una contribución silenciosa al proyecto familiar. Cada paso que daba, cada sonrisa que ofrecía a los clientes estaba impregnada de la esperanza de un futuro más estable y brillante. De regreso a la obra, D y su amigo trabajaban como un equipo perfectamente sincronizado. D levantaba la sierra con determinación, cortando los troncos de bambú en segmentos exactos mientras su amigo lo asistía midiendo y ajustando. Cada corte debía ser preciso, porque el techo y las paredes dependían de esos fragmentos. La técnica que empleaban era exigente. Perforaban los troncos para encajarlos de manera segura y luego reforzaban cada unión con tornillos asegurándose de que nada quedara flojo. Sabían que un solo error podía comprometer la estabilidad de toda la casa. Los pilares de bambú empezaban a levantarse firmes, majestuosos, como columnas que sostenían no solo el techo, sino también la esperanza y los sueños de quienes trabajaban allí. Cada poste colocado requería paciencia, tenían que ser enterrados en los agujeros que habían preparado ajustados con precisión y firmeza, asegurándose de que cada base soportara el peso de lo que vendría. La seguridad y estabilidad de toda la construcción dependían de esos primeros movimientos y D no podía permitirse fallar. Con cada pilar erguido, la casa de bambú ganaba presencia y fuerza, y con ella la ilusión de tener un hogar propio se hacía más tangible. El aire estaba cargado de polvo, madera y sudor, pero también de entusiasmo y complicidad. Entre risas, comentarios y un silencio concentrado, cada acción parecía un ritual que acercaba más su sueño a la realidad. Incluso el sol parecía acompañar sus esfuerzos, filtrándose entre los troncos, iluminando el trabajo con una luz cálida y dorada. La escena era un equilibrio perfecto entre cansancio y satisfacción, entre esfuerzo y esperanza. Aquella casa de bambú no era solo un refugio físico, era la prueba de que con dedicación y corazón, los sueños pueden levantarse del suelo y convertirse en algo sólido, hermoso y duradero. Después de un buen rato trabajando, decidieron tomarse un merecido descanso. Fue entonces cuando D aprovechó para presentar a Maya, la hija de su futura esposa, a su amigo. Con una sonrisa cálida, explicó que aunque Maya no era su hija biológica, él la amaba profundamente y la veía como parte de su familia. Sus palabras reflejaban un corazón generoso capaz de abrirse a los lazos que la vida le había traído. El amigo de D, con un tono comprensivo y amable, respondió: «Puedo ver que eres una persona bondadosa. Sé que tu matrimonio anterior no fue fácil, que pasaste por momentos difíciles y me alegra ver que ahora estás construyendo algo bonito con tu futura esposa. Te mereces ser feliz y estoy seguro de que Maya también se sentirá querida y protegida contigo». Mientras tanto, Huyen había regresado del mercado después de vender todas las hierbas frescas que había recolectado esa mañana. Con el dinero en la mano y una sonrisa en el rostro, decidió comprar pescado fresco y de primera calidad pensando en D y en su amigo. Sabía que ellos estaban trabajando arduamente bajo el sol levantando la casa de bambú y quería prepararles un plato delicioso como recompensa y muestra de cariño. De regreso en la obra, los pilares de la casa ya se levantaban imponentes. D, con cuidado y concentración, subió por la escalera para asegurarse de que cada columna estuviera firmemente fijada. El esqueleto de su hogar comenzaba a tomar forma, pero aún quedaba la parte más desafiante, el techo.
Con determinación y esfuerzo, todos trabajaban con la intención de completar los pilares y avanzar lo más rápido posible, conscientes de que cada detalle contaba para que su sueño se convirtiera en una realidad sólida y segura. Un poco más tarde, Huyen regresó del mercado cargada con canastas llenas de ingredientes frescos, el aroma de los vegetales y hierbas recién compradas llenando el aire mientras entraba a la casa. Dee, con una sonrisa de orgullo y cariño, presentó a su amiga a su compañero. «Ella es Huyen, la mujer con la que pronto voy a casarme», dijo con la voz llena de ternura y emoción. Sus ojos brillaban al ver cómo Huyen se movía con naturalidad por el lugar, como si siempre hubiera sido parte de aquel hogar en construcción. Huyen saludó al amigo de Dee con cortesía, inclinándose levemente en señal de respeto y gratitud. Luego, con una sonrisa cálida y sincera, le agradeció por haber venido a ayudar en la construcción de la casa de bambú. «Quiero prepararte una comida especial», dijo ella, «algo delicioso para que veas cuánto apreciamos tu esfuerzo y tu tiempo». Sus palabras simples pero llenas de emoción hicieron que el amigo de Dee esbozara una sonrisa de complicidad. Él miró a Dee y con una mezcla de admiración y ternura comentó: «Dee, eres realmente afortunado. Encontrar a alguien como Huyen, alguien tan dedicada y amable, es un verdadero regalo de la vida». Después de compartir unas palabras y algunas risas, Dee y su amigo regresaron a la obra. El trabajo en el techo requería precisión y rapidez, y ambos se concentraron en levantar la estructura con cuidado y firmeza. Cada movimiento de Dee era meticuloso. Medía, cortaba y ensamblaba las vigas de bambú con la paciencia de alguien que sabía que cada detalle contaba. Mientras tanto, Huyen los observaba desde abajo. Sus ojos seguían cada movimiento de Dee mientras él trepaba la escalera para asegurar los pilares y trabajar en lo alto del techo. Una mezcla de orgullo y preocupación se mezclaba en su pecho. «Ten mucho cuidado, Dee. Por favor», murmuró su voz cargada de cariño y un leve temor por la seguridad de su futuro esposo. Luego sus ojos recorrieron la estructura que hasta ahora habían construido. La precisión de las uniones, la firmeza de cada pilar, la manera en que el bambú parecía abrazarse entre sí, formando un esqueleto sólido y resistente. Huyen sintió una ola de admiración y esperanza. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, dijo en voz alta como si Dee pudiera escucharla: «Eres increíblemente hábil. Con un armazón tan sólido estoy segura de que nuestra casa será hermosa cuando esté terminada. Mucho más de lo que jamás imaginé». En ese momento, mientras el sol caía suavemente sobre el jardín y el bambú crujía ligeramente bajo el esfuerzo de las manos trabajadoras, la casa comenzaba a tomar forma no solo como un lugar físico, sino como un hogar lleno de sueños, esfuerzo y esperanza. La emoción flotaba en el aire y todos sabían, aunque en silencio, que aquel lugar pronto se convertiría en el corazón de sus nuevas historias juntos. Dee seguía trabajando en lo alto de la estructura de la casa, asegurándose de que cada detalle quedara perfecto mientras la luz del día se desvanecía poco a poco y la oscuridad empezaba a envolver el lugar. Habían trabajado con tanto empeño y dedicación que al mirar a su alrededor la estructura ya estaba casi completa, firme y sólida, reflejo del esfuerzo de todos. Mientras tanto, Huyen había terminado de preparar la cena, un festín casero lleno de aromas que invitaban a reunirse alrededor de la mesa. Cuando sirvió los platos, el amigo de Dee no pudo evitar elogiar la habilidad de Huyen en la cocina, comentando que cada bocado estaba delicioso y perfectamente preparado. Con una sonrisa cálida, Huyen le agradeció de corazón, reconociendo el apoyo y la ayuda que él había brindado a su familia en un día tan agotador. El amigo de Dee respondió con humildad y sinceridad: «Para mí, Dee es como un hermano.
Siempre estaré dispuesto a ayudarlo en lo que necesite. Sus palabras hicieron que Huyen y De sintieran aún más la fuerza de los lazos que los unían, no solo de amistad, sino de familia y confianza. Ahora, mientras la noche caía y el cielo se llenaba de estrellas, todos se preguntaban: ¿cuánto tiempo más tomará completar su sueño de la casa de bambú? ¿Cuándo finalmente podrán sentarse juntos y disfrutar del fruto de tanto esfuerzo, dejando atrás los obstáculos y desafíos que la vida les había puesto? Si quieres descubrir cómo continúa esta historia y ser testigo de cada paso hacia la felicidad que tanto merecen, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir los próximos videos. No querrás perderte ni un solo momento de esta emocionante aventura. Chào bạn, chào mừng trở lại với Tường Vi. Thì một người mẹ kế sau khi bị người chồng đuổi đi bởi vì sau khi tự ý bỏ nhà đi bởi vì là người chồng đã ngăn cản sự hành hung của bà ta đối với Tử Vi và người con trai của người chồng. Bà ta đã giả vờ quay về và tỏ ra hối lỗi bởi vì bà ta không thể trở về nhà được vì người mẹ ruột của bà mẹ kế không cho bà ấy trở về nhà nữa. Bà ta bắt đầu giả vờ như là một người mẹ kế biết quan tâm đến con riêng của chồng. Tuy nhiên thì bà ta còn có một người con gái nữa, và người con gái đó đang đi học đại học và hôm nay trở về thăm bố mẹ. Người con gái này cũng có một tính cách rất ngang ngược và đánh đá, không khác gì người mẹ của mình. Mặc dù bố của Tử Vi rất tử tế và cũng yêu thương người con riêng của vợ, đối xử rất tử tế, nhưng người con riêng tỏ ra là thượng đẳng, thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt của người bố dượng. Và vừa về nhà thì cô ta đã mắng chửi Tử Vi vì chót mặc chiếc áo của cô ta. Thì liệu rằng người đàn ông sẽ làm điều gì để bảo vệ gia đình, bảo vệ con gái cũng như là người con trai, thì chúng mình hãy cùng nhau đón xem nhé.